Podemos empezar estudiando economía y en particular microeconomía, viendo cuáles son los 5 modelos básicos con los que se puede arrancar la microeconomía y fundamentalmente los modelos de decisión individual. Podemos definir un modelo económico simple, donde se encuentran las empresas, las familias. La interacción es que las empresas le mandan productos que las familias pagan con un precio. Las familias le mandan a las empresas los factores, capital o trabajo, y la empresa paga los salarios de esos factores. Ese sería el sistema económico más simple que podríamos ver. Las empresas no son gente separada de la familia. Las familias son todas las personas. Las empresas son una forma de organización diferente de la familia. Los modelos de decisión individual que podemos mirar acá son los únicos que serían los necesarios para trabajar toda la microeconomía básica. A la derecha y arriba tenemos la maximización de la utilidad de la familia con un ingreso fijo dado y que estaría teniendo satisfacción, esa es la utilidad, por consumir 2 bienes. Eso se puede generalizar a más bienes. Y esa es una maximización restringida a que ese ingreso sea igual al gasto, que sería la suma de los precios por las cantidades. Al mismo tiempo, que ese problema de la familia genera las demandas de esos bienes, X1, X2. Del lado izquierdo arriba, las empresas estarían maximizando beneficios eligiendo cantidades producidas. Por eso es precio por la cantidad, que en este caso la llamamos I, y menos la función de costo, que esa sería una función de costos que ya vamos a ver de dónde sale, que también estaría en función de I. Entonces, esa maximización de beneficio genera, eligiendo las cantidades de I, es decir, las cantidades de producción, genera la curva de oferta de la empresa. Esa curva de oferta de productos con la demanda que se genera desde el lado de la familia es lo que nos permite a nosotros decir que en el lado superior de la gráfica tenemos el mercado de productos. En el lado inferior de la gráfica, del lado derecho, las familias ahora tienen un problema que es igual que el anterior, tienen los mismos condimentos, pero se le agrega que el ingreso es un ingreso que se genera por el trabajo, en este caso L, o también podemos agregarle un ingreso no laboral, que sería ese A con el supraíndice 0. Pero el ingreso sería el W por L en la distribución de W de la restricción. Y después tenemos del lado izquierdo de la restricción precios por las cantidades consumidas. Y en la función de utilidad tendríamos el consumo y el trabajo. Sustituyendo, se hace ocio. Ese es un problema que después se ve con más detalle cuando se desarrolla. De todas maneras, lo importante de este problema es que tiene los mismos condimentos que aquello. C sería el consumo, donde estaría agregando las cantidades de bienes a consumir. Y después tenemos en esa función de utilidad el trabajo, que se puede sustituir por ocio, con una restricción que está incluida dentro de la otra, dentro de esa que está ahí, donde tenemos el tiempo total menos L, sería el ocio. Entonces, en ese problema, que tiene los mismos condimentos, dije, que en el anterior de la familia, lo único que se ha agregado es otra restricción que está metida dentro de esta, que es la restricción del tiempo que se puede dedicar a ocio o a trabajo. Eso hace que de este problema no solamente salga la demanda de bienes, sino la oferta de trabajo, como para mostrar que de este lado tenemos la oferta de los factores. Del lado izquierdo, abajo, vamos a tener la maximización de beneficios de la firma, donde se eligen las cantidades de insumos, en este caso X1 y X2 serían insumos, puede ser capital y trabajo, las cantidades de insumos que necesitan las empresas para producir. En el primer término, P por F sería la función de producción que está en función de esos insumos. Esa F sería la representación de esa I que teníamos antes, el producto. Precio por cantidad producida menos el costo sería esa suma de los W por los X. Abajo y a la izquierda estamos hablando de la función de beneficio en términos de insumos. Arriba lo habíamos visto en términos de la cantidad producida.
Entonces, cuando tenemos esto a izquierda y abajo, la maximización de beneficios de las empresas, se generarían las demandas de factores que se van a contraponer con las ofertas del lado derecho y abajo de factores hechos por la familia. Entonces tendríamos las demandas de factores de las empresas, las ofertas de factores de la familia. Eso constituye el mercado de factores productivos, obviamente. Entonces, en el esquema arriba tendríamos los dos problemas de decisión individual que generan las curvas de oferta y de demanda de productos, y del lado izquierdo la demanda y oferta de factores. Arriba el mercado de productos, abajo el mercado de factores. Ese es el sistema económico básico, elemental, que después, agregando demandas y ofertas, se hacen en demandas agregadas, y sería el esquema circulatorio básico. A este esquema, por supuesto, se pueden agregar el sector externo y el sector gobierno, que es lo que normalmente se hace después cuando se estudia macroeconomía. Pero bueno, lo único que me falta es aclarar el quinto problema. Y el quinto problema es ese que está aquí a la izquierda del cuadro de empresas, que sería la minimización de costos sujeto a un nivel de dado de la función de producción. ¿Para qué sirve ese problema? Hemos visto que abajo y a la izquierda la empresa, cuando elige maximizar su beneficio en función de los insumos, genera las demandas de factores. En cambio, arriba elige con las cantidades de producto, y ahí se genera la oferta del producto. Pero en esa función que tenemos arriba y a la izquierda para las empresas, hay una función de costo. Esa función de costo en función del producto tiene un asterisco, y eso significa que es la función indirecta de costo. Esa función indirecta de costo surge de esta minimización de costos que estamos tratando de elucidar. Esa minimización de costos sujeto a un nivel dado de función de producción. De ahí surgen unas demandas condicionadas de factores que, colocadas en esa función objetivo de esa minimización, generan esa función de costos que tenemos allá, cuyos parámetros van a ser los precios de los factores y el nivel dado de producción con el que se hizo esa minimización. Por lo tanto, vamos a verlo desde el punto de vista de las funciones que estamos utilizando. En la maximización de utilidad, tanto sea en las familias para el primer problema básico como el otro abajo a la derecha, siempre tenemos la función de utilidad, que es un concepto que es el central, porque el resto son restricciones presupuestarias. El comportamiento está definido básicamente por esa función de utilidad. Abajo y a la izquierda tenemos para las empresas la función de producción, otro concepto básico, que es la cantidad producida está en función de los insumos, capital, trabajo. Esa es la función de producción, que tiene un tratamiento similar a lo que hacemos con la función de utilidad. Y luego lo que tenemos que hacer es elucidar esa función de costos del otro problema de las empresas, el que está arriba y a la izquierda. Y esa función de costos surge de transformar la función de producción que se pone en ese problema de minimización como restricción, esa función de producción, y se la transforma en esa función de costos que se utiliza en ese problema de arriba. Es decir, que ese problema de minimización sirve para que, conociendo una función de producción, yo pueda obtener la función de costo que le corresponde, y así se puede tratar ese problema de arriba a la izquierda de maximización de beneficios con esa función de costo dada. Por lo tanto, con estos 5 problemas ya sabemos que podemos tener el conocimiento de los modelos básicos de decisión individual de la microeconomía, y por lo tanto de cualquier rama de la economía. Y a partir de esos modelos de decisión básicos se pueden hacer los otros, que son más complejos. Y que eso ya es tema de micro más avanzada que de estos modelos básicos. Pero sí, todos esos modelos se desprenden de estos que estamos hablando acá. Bueno, a partir de estos modelos podríamos después hacer otro esquema donde se muestran esos otros modelos más complejos. Pero he concluido con estos 5 problemas necesarios para poder entender la microeconomía básica.